Una vez más, hablaba sola. Bueno, como decíamos, es importante determinar la intersección, que en este caso es un punto, pero pueden ser diferentes puntos, ¿sí? Por ejemplo, si se tratara de una parábola y una recta y quiero determinar este sector que está comprendido entre las dos funciones, bueno, las intersecciones serían las dos coordenadas que tengo ahí, ¿sí? Supongamos que esto es el eje X, entonces una correspondería a este valor de X y la otra correspondería a este otro valor. Es decir, tenemos que estudiar el área entre estas dos intersecciones. En nuestro caso, uno de los extremos de integración nos lo va a dar la recta X igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque lo puse así como un ejemplo, ¿no? No por nada en particular, no es que siempre tiene que ser uno. Cuando ya determinamos el otro extremo, ¿qué hacemos? El área que está pintada en azul la podemos determinar como la integral entre 1 y 3 de lo que queda debajo de la función f de x menos un medio de x más 4, a la que le voy a restar, vamos a hacerlo así en dos partes y después les explico alguna otra cosita más, a las que le voy a restar el área de la otra función, la que está por acá abajo, entre los mismos puntos, entre los mismos extremos de integración, y ahora teniendo presente que esa función es un medio de x más 1. ¿Qué otra cosa pueden hacer? En lugar de escribir la resta de esta manera, por las propiedades que vimos antes, el 1 lo saqué de nada. Vieron que en el otro caso yo dije, cuando tenía la función, digo, bueno, si quiero la integral entre 1 y 4, creo que había puesto, dije, bueno, ahora se me ocurrió que la integral la quería entre 1 y el punto de intersección de esas dos funciones. Era un ejemplo nada más, ¿sí? Bueno, lo que les decía es que esto que yo lo escribí por separado, como tenemos los mismos extremos de integración, lo podemos escribir en una única integral. Entonces nos quedaría la integral entre 1 y 3 de menos un medio de x más 4 menos la otra función, un medio de x más 1. Todo diferencial x. ¿Qué ventaja tendría escribirlo así? Y van a ver que como tengo términos semejantes, en lugar de integrar varias veces, podemos hacer una integral que nos va a resultar más cortita en este caso. Nos va a quedar entre 1 y 3. Y si tengo menos un medio y menos un medio de acá, me queda menos una x. ¿Sí? Nos va a quedar lo mismo que nos había quedado allá. Y tengo 4 menos 1, me queda más 3. Diferencial x. Es decir, que esta cuenta me quedó así. Cuando integramos, menos x integrado me queda menos x al cuadrado sobre 2 y la integral de 3 es 3x. Entonces, fíjense que hacemos una integral más simple y cuando evaluamos ahora los extremos, también lo hacemos de manera más simple. ¿Está bien? Ojo. En este caso tengo la función, el área, comprendida entre dos funciones. Es diferente al otro caso donde teníamos extremos invertidos, ¿sí? Pero si en lugar de invertir los extremos hubiéramos cambiado el signo, podríamos también haber hecho esto de las sumas y las restas según la situación, insisto, según la situación en la que nos encontremos. Sí. Profe, sí. Ahí en los términos del área, que es más 4 menos, ¿no? ¿Por qué queda más 1? Es más 4 menos más 1, ¿no sería 4 menos 1? Y 4 menos queda así, Sí, a está ver. bien. Pero no, está bien igual que lo pregunten, ¿eh? Acá este menos me cambia este signo, me queda menos un medio de x, y este menos me cambia este, me queda menos 1. Entonces, menos un medio y menos un medio, me queda menos 1 entero por x. Y acá tengo 4 menos 1. Sí, está bien, está bien. Igual está bien, ¿eh? No te hagas problema porque ustedes vieron que uno... Me hice el lío con los signos. No hay drama, no hay drama. Me lo podría haber hecho yo y ya saben que
que viene bien revisar. Bueno, es cuestión de evaluar, entonces nos queda, ojo, porque este menos x al cuadrado no es menos x todo al cuadrado, es como tener un menos 1 por x al cuadrado. Entonces tengo, reemplazando por 3, tengo 9 menos 9 medios, más 3 por 3, 9. Y ahora voy a restar, esto es evaluado en 3, y ahora voy a restar lo mismo evaluado en 1. ¿Qué me queda? Menos 1 medio, más 3 por 1, 3. Si hacemos la cuentita, esto es 18 menos 9, me queda 9 medios. Y acá tengo 3 menos 1 medio, serían 6 medios, menos 1 medio, 5 medios. 5 medios positivo, pero estoy restando. Menos 5 medios. Esto me da 9 medios menos 5 medios, 4 medios, y simplificando nos da 2. Fíjense que nos estaría dando un triángulo, ¿sí?, del que podríamos determinar, si quisiéramos, la base. Si consideramos que esto es la base, esta distancia es la altura. Es decir, la imagen de 1, a ver, nos queda menos 1 medio por 1 más 4. O sea, esto lo podemos determinar y nos daría 2. Base 2, altura 2. 2 por 2, 4. Dividido 2, porque es la mitad, un medio de la base por la altura, estaríamos pudiendo verificar geométricamente. Ahí, no sé si se ve todo. Ahí estamos. Geométricamente estaríamos verificando que nos da correcta el área. Bueno, ¿con qué nos quedamos de este ejemplo en particular? Que para determinar el área comprendida entre dos funciones, tendríamos que primero ver cuáles son los puntos de intersección entre esas funciones, ¿sí? Si nosotros, como en este caso, además tenemos un extremo que nos lo pide el ejemplo, calcularlo así, ¿no? Tenemos que tener presente, además de la intersección, cuál es ese extremo. Y a la función que está más arriba, que es a la que la llamamos función techo, le restamos la que tenemos debajo, que es a la que llamamos función piso. Entonces, el área entre dos funciones es la integral de la función techo menos la función piso. Ojo, esto que les estoy escribiendo acá, techo menos piso, no es absolutamente nada científico. Es para que se lo acuerden. De hecho, en matemática le decimos así, no es que fue un invento mío. Es para que ustedes tengan presente que siempre tomamos la función que está por encima menos la función que está por debajo. ¿Qué pasa? No siempre vamos a poder graficar de manera rápida, amigable. Entonces, si nosotros consideramos cuál es decir, encontramos, calculamos cuál es la intersección en las funciones y no sabemos cuál es la que está por arriba y cuál es la que está por debajo, ¿qué hacemos? Buscamos un valor intermedio. Por ejemplo, en este caso podríamos elegir 2. Buscamos la imagen de 2 para una función y para la otra. Y bueno, sabiendo si la imagen es más grande o más chica, vamos a saber cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo. Esa es una ayuda que tenemos al cálculo de las áreas. Ahora, ¿qué pasaría si voy a borrarles? ¿Puedo borrarles ya? A ver. Bien. ¿Qué pasaría? Uy, estaba cerrando y justo ahí está. No sabía si apareció algo, no sabía si era un sí o un no. Entonces, a ver. Nosotros tendríamos algo así, ¿no? Si esta es la función techo y esta es la función piso, vamos a suponer que acá tengo A y B, ¿sí? Esto es la integral entre A y B.
¿Qué pasa si en lugar de estar arriba del eje X, como acá, lo tenemos así? Digo, lo voy a dibujar abajo y lo estoy dibujando arriba otra vez. Ahí. Fíjense, tengo un poco y un poco. Digamos que esta sigue siendo la función techo y esta sigue siendo la función piso, pero ahora tengo una parte abajo del eje, acá hay una parte donde no sé cómo calculo. Bueno, ¿qué hacemos ahí? La cuestión es esta. Fíjense, si yo tengo la función techo y le agrego una constante que haga que toda esta función quede desplazada hasta llegar acá, y a la vez a esta otra función piso le agrego también una constante que haga que baje toda la función, cuando yo, fíjense, la función más, bueno, más una constante respecto de x. Y después yo le tengo que restar la integral de la función más esa misma constante. ¿eh? Esa constante puede ser un valor positivo o negativo, pero acá no es f, sino que es la otra función. G. ¿Qué me dicen las propiedades? Si yo acá tengo un extremo A y B y acá tengo los mismos extremos, me dice que yo lo puedo escribir como la integral entre los extremos que tenía y a la función más su constante le puedo restar, corchete acá, la otra función con su constante. ¿Qué pasa? Cuando yo saqué estos paréntesis, me va a quedar así, la integral entre A y B de paréntesis, F más C. Este menos va a afectar a esos dos términos, menos G menos C. Entonces, ¿qué está pasando con la constante? La constante desapareció y esto me quedó como la integral entre A y B, ya no tengo espacio para escribir, de F menos G. O sea, ¿qué me dice esto como conclusión? Que mientras que yo quiera calcular el área entre dos funciones, si puedo determinar los extremos donde tengo las intersecciones, ¿sí? Es decir, entre qué partes voy a calcular ese área, no me importa si esas dos funciones están por encima, atravesando el eje o por debajo del eje, porque va a ocurrir esto, que las dos van a estar desplazadas determinado valor, ¿sí? Entonces, cuando hagamos las integrales, siempre ese desplazamiento se va a cancelar mutuamente y me va a quedar solamente como área de interés la recta entre las dos gráficas, entre las fórmulas de las dos funciones, independientemente de cuál sea el desplazamiento ese vertical que tenga, ¿sí? Es decir, el área que yo tengo ahí, el área que tengo acá, obviamente, siempre que se trate de las mismas funciones, en este caso, ¿no? Porque les estoy dando el ejemplo, no importa que estén encima, no importa que estén acá, y no importaría si en lugar de tenerlas por ahí arriba, yo tengo, bueno, lo volví a dibujar arriba, si tuviera la intersección acá abajo. Sería exactamente el mismo, la misma forma de cálculo. Sería el eje X y yo quería que me quede ahí abajo. Bueno, ahí está. ¿Sí? Fíjense, más allá de en qué sector está, siempre que sea el área comprendida entre dos funciones, puedo pensarlo como la integral entre una función menos la otra. O sea, ¿a qué me refiero con que C es la misma? Si las funciones son las mismas, me da exactamente igual el cálculo del área si esa intersección la tengo acá arriba, la tengo acá abajo o la tengo debajo del eje X. No necesitamos calcular qué pasaría si está arriba. Lo que les estoy queriendo mostrar con esto es que resulta independiente la parte del gráfico cartesiano donde se encuentren las funciones
para la determinación. Siempre vamos a poder hacer función techo menos función piso, es decir, siempre que el área esté comprendida entre dos funciones. Acá no necesitamos evaluar si está arriba o abajo. Con hacer el cálculo de la función techo menos la función piso va a ser suficiente. ¿Y por qué uno se preguntaría por qué sería suficiente si hasta hace un rato habíamos dicho que si estaba debajo del eje X nos puede dar negativo? Bueno, precisamente porque tiene que ver con esto, con que no va a estar una sola en una posición, sino que las dos podemos considerarlas como situaciones particulares donde la cantidad de área encerrada va a ser la misma, ¿sí? Más allá del sector del plano donde estén graficadas. Es el área encerrada entre ellas lo que está interesando en este caso. Así que por eso es que nos va a dar igual y no hay que pensarlo, no es necesario pensarlo por partecitas. Bueno, yo creo que con esto ya el otro día habíamos estado hablando igual de esto, con esto tienen también el apunte donde tienen ejemplos de esto en particular para que lo puedan volver a retomar si lo necesitan, pero bueno, ya están con todo en condiciones de poder hacer los ejercicios de la práctica 7. La semana que viene vamos a hacer aclaraciones de todo lo que necesiten. Vamos a ver dos cositas cortitas que tienen que ver con el uso de las integrales también, que es rectificación de arcos, como ejemplos nada más, no como cosa particular, sino que hay un par de fórmulas que nos van a permitir calcular rectificación de arcos y áreas de revolución. Pero bueno, sepan que es una... No, en el final... en el final, eso lo vamos a hablar con la profe Vanessa, pero estimo que vamos a tomar los temas que dimos en el final. Taylor y McLaurin probablemente sí, pero bueno, las sesiones y series no. El parcial, sí, el parcial va a ser a las 10, sí, así. No se generan dudas, total, es un horario, no sé si alguno tiene algún problema particular, pero bueno, estamos dentro del horario de cursada. Así que, bueno, vamos a hacerlo a las 10. De todas maneras, la semana que viene, acuérdense que repasamos, traten de hacer todo lo posible para anotarse las dudas y además comuníquense, escriban en los foros, ya saben que estamos para poder ayudarlos, darles pistas con los ejercicios que nos van saliendo y esperemos que vaya todo bien. Estamos a nada de terminar la cursada, así que a ponerle todas las pilas. Bueno, que tengan una linda semana, chicos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Buena semana.